Vamos a iniciar el curso Redacción Parlamentaria 3 y le damos las gracias por estar lo más puntual que han podido. Esperábamos a más compañeros, pero tenemos que empezar ya. Este curso tiene un enfoque singular que sale de lo que nos venía acostumbrando el doctor Oviedo. Él ha pensado en reunir un grupo seleccionado y esperamos que selecto al mismo tiempo de los alumnos que llevaron anteriores ediciones de redacción parlamentaria. Me comentó el doctor recientemente que ustedes van a notar en el transcurso de los días que la diferencia se va a notar, se va a ver, porque lógicamente la exigencia académica va a ser mayor y ustedes lo merecen. Sobre el doctor Oviedo, José Oviedo Palomino, en la presentación, digamos que ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras, él es licenciado en lingüística y tiene un posgrado en antropología por la Universidad Católica. Tiene más de 3 décadas en el ejercicio profesional en el Congreso de la República y ha publicado muchos libros sobre procedimientos parlamentarios, temas de lingüística, etc. Actualmente se desempeña como consultor y dicta cursos y conferencias en materia parlamentaria. Bueno, luego de esta presentación no me queda sino cederle el uso de la palabra, que es lo que ustedes realmente están esperando. Como Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, le damos la bienvenida al doctor José Oviedo una vez más. Gracias por colaborar con nosotros, doctor. El doctor Abad, jefe encargado del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, señores participantes en este curso, para mí es un motivo de emoción estar dictando cursos en estas aulas, porque la última vez que dicté un curso sobre elaboración de proyectos de ley, si no me equivoco, fue aquí, en esta misma aula. Y cuando digo la última vez, antes de retirarme del servicio parlamentario, hemos pensado, como ha dicho el doctor Abate, en el Centro de Estudios Constitucionales, preocuparnos por la gente que mejores disposiciones respecto al conocimiento ha tenido a través de las notas que han adquirido en los cursos de redacción de documentos parlamentarios y de técnica legislativa, ¿no? A este respecto quiero decirles que para mí no existe diferencia entre redacción de documentos parlamentarios o proyectos de ley específicamente y técnica legislativa. Para mí es lo mismo. Y lo otro es que me siento muy honrado porque estoy entre un grupo de personas que vienen con un conocimiento ya adquirido respecto de la técnica legislativa, y la finalidad de este curso es elaborar proyectos. No saber acerca de técnica legislativa, no saber cómo se elaboran, sino es elaborar proyectos. Desde ese punto de vista, este es un curso aplicado. En estas primeras reuniones solamente voy a hacer un recuerdo y unas precisiones respecto de la técnica legislativa, ¿no? De cómo manejar la técnica legislativa para elaborar los proyectos, pero enseguida vamos a entrar a discutir temas, y cuando digo discutir quiere decir que tenemos que intercambiar opiniones, ¿no? A discutir temas sobre qué cosa entendemos por la materia legislable, ¿no? Qué cosa, cómo determinar la materia legislable en el Parlamento, cómo aplicar, ¿no es cierto?, los conceptos de técnica legislativa a la elaboración de un proyecto determinado. Desde ese punto de vista, ustedes van a tener que conformar grupos de 2 personas, no más, de 2 personas. O sea, ustedes busquen una persona afín y en algún momento yo les voy a anunciar, ¿no? Pero les voy a requerir el tema sobre el cual van a realizar el proyecto.
¿ya? Y entre todos vamos a discutir si hay materia legislativa o no hay materia legislativa en la idea que tienen de hacer el proyecto, ¿no? Ese es un asunto clave. Después vamos a empezar a armar el texto, pero armar el texto significa no solamente la parte resolutiva, que tiene características especiales respecto del lenguaje normativo, del uso del lenguaje normativo, sino lo que más me preocupa a mí es la fundamentación del proyecto. La fundamentación del proyecto. Es decir, hay exigencias que en este momento el Congreso no está teniendo para la presentación de proyectos, porque la oficina que depende de la Oficialía Mayor que debía hacerlo no ha sido articulada todavía. Todavía hace 30 años que no está articulada y todavía no ha sido articulada. Y en consecuencia no hay forma de evaluar la presentación de los proyectos y los congresistas están presentando cualquier proyecto sin los requisitos que establece el reglamento del Congreso. Son requisitos de admisibilidad. Entonces, en un primer momento vamos a ver si es que los proyectos, las ideas que tienen ustedes sobre materia legislable son viables, esas ideas sobre materia legislable. Y en segundo lugar vamos a dedicarnos al armado del texto, ¿no? Bueno, esto a forma de introducción. Este curso no tiene evaluación. ¿Qué cosa quiere decir? Estamos entre personas serias, ¿no? O sea, la evaluación es para personas que requieren ser combinadas a sacar una nota, ¿no? O a pasar un curso. Y yo entiendo que por la calidad del desempeño que han tenido ustedes en cursos anteriores, están comprometidos con este tema. Y en consecuencia no voy a estar yo apuntando asistencia, ni apuntando notitas parciales, ni cosas por el estilo, sino que evaluaré el producto final y listo, y ya está, ¿no? Entonces, apunto a eso. El que quiere cometer la sinvergüencería de meterse en un grupo, o sea, en este grupo de dos y aprovecharse del otro, ya es un problema ético en el cual, ¿no? Pero yo parto del supuesto de que están trabajando juntos y que están obteniendo algunos resultados respecto a cómo vamos avanzando, ¿no? Muy bien, quiero nuevamente agradecer al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios en la persona de mi querido amigo el doctor Samuel Abad, con quien hemos tenido larguísimas conversaciones durante mi estadía acá en el Congreso y las seguimos teniendo después sobre asuntos de carácter parlamentario. Y bueno, empezaremos el curso en los términos en los cuales más o menos lo he planteado. Lo he planteado. Muy bien. Fíjense, una primera idea de la cual vamos a partir es de que es tener conciencia clara de que vamos a elaborar un texto, lo vamos a escribir. Esto que parece ser una cosa obvia, ¿no? Natural, no es un asunto sencillo. Escribir un texto de un proyecto de ley no es un asunto sencillo. Y tal no es sencillo que el texto, ¿no es cierto?, es una condición para la existencia de la ley. Cuando se habla del principio de publicidad, ¿no es cierto?, de las leyes, el principio de publicidad de las leyes, esa es una condición no solamente de su vigencia, sino de su existencia. La ley no existe si es que no es publicada como texto. No se puede publicar un vacío, se tiene que publicar un texto, ¿verdad? Entonces, ese texto, ¿no?, es un texto que tiene que ser logrado a través de un procedimiento. Ese procedimiento, ¿no?, lo realiza el Parlamento. Es un procedimiento parlamentario que es objeto de tratamiento por el derecho parlamentario. Sin embargo, para que se inicie ese procedimiento, hay que presentar un producto inicial que es el proyecto de ley. El proyecto de ley es un texto revisable, pero el proyecto de ley no está nunca
dentro del Parlamento, solamente está dentro del Parlamento cuando se presenta. Entonces, en la producción legislativa hay momentos. La ciencia de la legislación, que se ocupa de la organización, ¿no es cierto?, de los textos y de su aprobación, de su validación, ¿no es cierto?, o sea, que adquieran validez, ¿no? Supone tres momentos en la actividad legislativa. Un momento que es el momento de la elaboración del proyecto de ley, que está en la etapa prelegislativa. No está dentro del Parlamento. No encontrarán ustedes en el reglamento del Congreso, ni en la Constitución, que son los organismos, que son las fuentes del derecho parlamentario en cuanto a técnica legislativa se refiere, no encontrarán los requisitos para ni la manera de elaborar el proyecto de ley. Lo van a encontrar en el manual de técnica legislativa. Y el manual de técnica legislativa no tiene jerarquía de ley. El manual de técnica legislativa ni siquiera ha sido aprobado por el Parlamento. Ha sido motivo de aprobación de su publicación por acuerdos de mesa directiva, que no tienen rango de ley. Entonces, y eso sucede porque efectivamente ni la Constitución ni el reglamento se han preocupado, y no sé si sea su objeto de preocupación tampoco, ¿no?, decir cuáles son los criterios con los cuales se deben elaborar los proyectos de ley, ¿no? Ahora bien, en este curso estamos en la etapa prelegislativa, no estamos en la etapa legislativa. Si alguien quiere entrar en la etapa legislativa, pues tendría que llevar propiamente el curso de procedimiento parlamentario, ¿no? De procedimiento parlamentario, es decir, de todo el proceso donde se aprueba válidamente la ley. Válidamente la ley. Entonces, ahora, la ciencia que se ocupa en esta etapa prelegislativa de la elaboración de proyectos, ¿no es cierto?, es la técnica legislativa. Se llama técnica legislativa, pero para mí el nombre no obedece al contenido, ¿no es cierto? En realidad es parte de la ciencia de la legislación, ¿no? Y solamente tiene que ver con la elaboración de proyectos, es cierto, de especificidad, ¿no es cierto? Esa es su especificidad. Entonces, no es solamente un asunto técnico. Después vamos a ver que lo técnico sirve, es un instrumento, pero nada más, o sea, no es el proyecto, ¿no? Son instrumentos para el proyecto. Muy bien. Entonces, al entrar en la técnica legislativa, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hay dos aspectos que tienen que quedar bien claros en cuanto a la técnica legislativa se refiere. La finalidad de la técnica legislativa es la elaboración de proyectos de ley o de resoluciones legislativas, ¿no? En este caso nos referimos a proyectos de ley, ¿no? En este caso proyectos de ley. Ahora bien, esa es su finalidad, pero su objeto, o sea, su materia, ¿no es cierto?, es ese conjunto de instrumentos que nos ayudan a elaborar los proyectos. ¿Cuáles son esos instrumentos que forman parte de la materia de la técnica legislativa? Tenemos principios de técnica legislativa, tenemos conceptos operativos de técnica legislativa y tenemos reglas de técnica legislativa. Muy bien, no voy a entrar en detalle porque yo supongo, voy a ahondar un poquito en estos aspectos, pero supongo yo que en el curso de técnica legislativa ya habrán tenido acceso a esto, y si no lo han tenido, bueno, también este es el momento de, si quieren entrar en este tema, lo podemos hacer, pero ya fuera del curso, ¿no es cierto?, o sea, ya en las conversaciones que vamos a tener, ¿no? Miren, hay principios de técnica legislativa que son inexcusables. Por ejemplo, yo tengo que elaborar un proyecto de ley afectando en lo mínimo la libertad de aquel que va a ser afectado si es que el proyecto de ley se aprueba. El principio de limitación de la libertad es un principio clave. Es decir, yo le voy a decir a un usuario de la norma, o si es que se aprueba, ¿no es cierto?, si es que se aprueba la norma, ¿no?, le voy a decir, ¿sabes qué? Tú te tienes que mover dentro de estos límites, según estas reglas determinadas, según estas normas.
Pero ¿qué derecho tengo yo para coartar la libertad de una persona cuando se dice que la persona es libre para hacer lo que le dé la gana? Lo cual no es cierto, ¿no? Pero así se adopta como principio, ¿no? Somos libres, ¿no? Pero somos libres según reglas. Pero entonces hay que limitar la libertad lo menos posible y lo más necesariamente necesario, ¿no? Ese es un principio clave, ¿no? Sí, el principio, por ejemplo, el caso emblemático, ¿no? Está de moda la palabra emblemático, ¿no? Entonces, el caso emblemático, ¿no? Pena de muerte. Pena de muerte. Es afectación de la libertad. De una manera extrema. O sea, ya se establece un límite del derecho a la vida, ¿no? ¿Hasta dónde podemos nosotros cortar esa libertad de optar por la vida o de optar por la muerte? El caso de la señora esta que ha salido con una resolución, me parece, de la Corte Suprema, pero ¿de quién? De la eutanasia, sí, pero ¿quién dictó la norma? No recuerdo bien ahorita. Pero no importa, ella tiene derecho a la muerte, ¿no? ¿No? La eutanasia, ¿no es cierto? Entonces, ese es altamente polémico, pero está en juego justamente este principio como delito, que la ayuda a la eutanasia. Un punto, ¿no? Entonces, pero eso está en relación con este principio, ¿no es cierto? Que es lo importante. El segundo principio que hay que tener en cuenta es el principio de necesidad. ¿Cuándo es necesario dar una ley? Y estamos hablando de una ley, ¿no es cierto? Porque nos estamos moviendo en el ámbito parlamentario. No, si yo estuviera dictando este curso a nivel regional, hablaría desde otra, digamos, coincidencia en los asuntos regionales, ¿no? Estamos en el Parlamento. El principio de necesidad. ¿De dónde surge la necesidad de dar una ley? De la realidad, pero de la realidad problemática. Porque si la realidad está bien, ¿para qué voy a dar una ley? ¿Para qué voy a dar una ley? Esto supone que el que elabora una ley tiene que ser muy consciente de que hay un problema que resolver. Uno no puede dar una ley para no resolver ningún problema. En la teoría del derecho se dice que la ley existe para evitar conflictos, ¿no es cierto? El conflicto es un problema, hay que resolverlo, ¿no? Entonces, si la resolución del conflicto se debe dar por una ley, uno tiene que tener muy claro por qué es necesaria la ley respecto a ese problema. Una de las cosas que tiene que hacer, que tiene que saber el que elabora una ley, es cómo analizar un problema para que se convierta en materia legislable. O sea, para que haya necesidad de dar una ley. El otro principio, solamente nombro algunos, ¿no? Solamente nombro algunos, ¿no? El otro principio que me parece necesario es tener en cuenta es el principio de legitimidad. ¿No? El principio de legitimidad. Este principio de legitimidad, ¿no? Es un principio que generalmente se toma, ¿no es cierto?, de la sociología, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si aquellos que van a ser afectados por la norma o la sociedad en general está de acuerdo con la norma, entonces la norma tiene legitimidad. Pero esa es la legitimidad, ¿no es cierto?, que deviene de la aceptación de aquellos que podrían ser afectados. Pero, ¿qué hay de la legitimidad de origen? ¿Qué hay de la legitimidad de origen? Es decir, yo soy congresista. Voy a proponer un proyecto de ley. El origen de ese proyecto de ley, si se aprobara, ¿es legítimo? No, sí, porque yo soy un congresista que tiene derecho a iniciativa legislativa. Pero si yo propusiera como proyecto, entre comillas, de ley, un decreto supremo, ¿no es cierto? Eso no lo puedo hacer, porque no soy la persona, ¿no es cierto?, habilitada constitucionalmente para dar decretos supremos. El que está habilitado para dar decretos supremos constitucionalmente es el Poder Ejecutivo. Y un pequeño comentario: en la reforma constitucional de la bicameralidad se dice que el Parlamento puede modificar o derogar también decretos supremos, lo cual a mí me parece una
me sacó de mis casillas, salvo que haya decreto supremo, pues que se equivalente a la ley. Que tenga razón de decir. Entonces eso es una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Sí, dígame. ¿Cuál es su nombre? María Luisa, sí. María Luisa Paluz. Así es, María Luisa Paluz. Bien, en realidad está diciendo los principios y en especial en el de necesidad y legitimidad es un poco de conflicto, en el sentido que si bien es cierto la realidad problemática actual, por ejemplo, es lo de la seguridad ciudadana. Estamos viendo qué inseguridad ya hay, todas las situaciones, en especial en Trujillo, ¿no? Todas estas cosas que se ven. Entonces, esa es una realidad problemática. Ahora, cuando uno se pone a analizar esta realidad y trata de ver formas para plantearlas mediante un proyecto, a veces algunos nos vamos al extremo, ¿no? De tratar de ver y de dar alternativas, pero estas alternativas a veces colisionan incluso con lo que señala la Constitución. ¿Qué criterios nos podría dar, doctor, a fin de poder sustentar un proyecto de ley que de repente colisione un poco con lo de la Constitución? ¿Sería viable? ¿No sería viable? Claro. Quisiera que me aclare. No, sí. Si me permite, voy a terminar con este punto de la técnica legislativa, porque una parte de esta clase está destinado a discutir cuándo hay materia legislable. Y ese es el punto, ¿ya? Que usted está tocando. Entonces, este asunto relacionado con la legitimidad tiene que ver con dos aspectos: la legitimidad de aceptación social y la legitimidad de origen. Una norma es legítima porque la da el ente competente para dar esa norma. El Parlamento no puede dar resoluciones electorales ni decretos supremos, ¿no? Si los diera, serían ilegítimos y se podría hasta postular de que son nulos de pleno derecho, porque es un ente competente que no tiene, ¿no es cierto?, competencia, bueno, que tiene una competencia negativa, si quieren decirlo así de alguna manera, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, hay a veces un conflicto entre la legitimidad de origen, ¿no es cierto?, de la persona o del funcionario que tiene que dar una norma, en este caso una ley, ¿no es cierto?, y la legitimidad de aceptación social. Le pongo el siguiente caso: la ley de promoción agraria, ¿no es cierto?, que fue derogada por este Parlamento, porque hubo una movilización social en Ica, ¿no? No ha sido reemplazada por nada. Y fue derogada sin analizar qué cosa estaba pasando, porque pareciera que hubiera un problema laboral, ¿no es cierto?, de los trabajadores del campo, que así se enfocó el tema de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, pero también había un problema de inversiones agrarias. ¿Y dónde estaban los empresarios en este problema? En el análisis de ese problema, ¿no? Entonces, todo el mundo decía: esta ley está bien dada, está dando buenos resultados. No es que ha dado, está dando buenos resultados. En Ica, las inversiones para la producción agraria, no solamente del mercado interno, sino para exportación, eran altas. Todo indicaba que iba muy bien todo. Y la ley fue derogada. Fue derogada porque posiblemente se entiende, ¿no es cierto? O sea, los sociólogos dicen, no tuvo aceptación social, y como no tuvo aceptación social, perdió legitimidad la norma y el Parlamento tuvo que derogarla. Bueno, y la responsabilidad del que ha dado la norma, ¿no es cierto?, también hay que tenerla en cuenta en ese caso. En este momento no existen reglas para la promoción social, ¿no es cierto?, ni para los trabajadores ni para los empresarios, en el respecto del cual se ocupaba esta norma de promoción que fue derogada en razón de los sucesos de Ica. Entonces, hay una tensión siempre, el funcionario se siente en la capacidad, ¿no es cierto?,
de dar las normas que corresponden, que el Parlamento también se siente en la capacidad de dar las normas que corresponden. No todas las normas serán del gusto de la sociedad, ¿no es cierto?, de los grupos sociales, ¿no? Pero también el funcionario no puede decir, ¿sabe qué? Porque los demás no quieren, yo no asumo esta responsabilidad, ¿no? Entonces hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto. Bueno, esos son tres principios que me parece que siempre hay que tenerlos en cuenta. Pero uno de las, digamos, una manera de llevar los principios ya a la construcción del texto es tener claros conceptos operativos, ¿no? ¿Qué se entiende por materia legislable? ¿Y qué se entiende por materia legislable en el Parlamento? Ese es un punto clave. El segundo concepto operativo que es importante es cómo se organiza la materia legislable. ¿Cómo se organiza la materia legislable? Es decir, yo no puedo elaborar el texto como me parece, pues, no sea, sin ningún criterio, ¿no? ¿Cómo se organiza la materia legislable? Déjenme, en esta parte sí quiero detenerme. Fíjense. Yo he determinado una materia legislable y tengo que colocarla en artículos, ¿no es cierto? Tengo que distribuirla en artículos, ¿no? Porque esa es la forma que tiene la ley, ¿no? Muy bien. Sí, te va a esperar después de mediodía. Eso quiere decir que yo voy a organizar ese texto normativo, haciendo un tratamiento de la norma con una lógica que tiene que permitirme a mí apreciar un orden en esta organización. Muy bien. Existe un campo legislable. En ese campo legislable, ¿no?, están las normas que no son transitorias. En ese campo legislable están las normas que no son transitorias. Fuera del campo legislable están las normas transitorias. Ustedes me dirán, no, pero todas son normas, pues. Todas tienen que estar dentro del campo legislable. No. Un momentito. No. ¿Qué diferencia hay entre una norma que está dentro del campo legislable y una norma transitoria? Que las normas que están dentro del campo legislable son permanentes. Las normas dentro del campo legislable son permanentes. Y las normas que están fuera del campo legislable, ¿no es cierto?, son transitorias, siempre. Entonces ustedes me dirán, estas normas que son permanentes, que conforman el campo legislable, ¿no?, tienen que tener una organización al interior del campo legislable. ¿Cuál es el criterio de organización de las normas al interior del campo legislable? Hay normas que son nucleares, que si uno las extrae del campo legislable, la norma se cae, la propuesta se cae, no tiene razón de ser. Les voy a poner un ejemplo que a mí no me gusta, pero que es un ejemplo que es muy ilustrativo. El ejemplo un ejemplo sacado de las famosas leyes declarativas, ¿no? Las famosas leyes declarativas. Entonces, la ley declarativa se dice, declárese de interés nacional la construcción de un puente tal sitio. Entonces, esa declaración en sí misma, ¿no es cierto?, es una declaración suficiente, ¿no? Pero requiere de otras normas para poder ser viabilizada. Entonces le encargas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a la región, etc. No, la presente ley estará en vigencia al día siguiente de su publicación. Si yo quito la declaración, el encargo no tiene ningún sentido. ¿Qué le voy a encargar? Entonces, esa norma es nuclear. Esa norma es nuclear. Las otras normas son normas que desarrollan, ¿no es cierto?, a esta norma que es indispensable, una norma sine qua non. En la organización del campo legislable hay que tener muy en cuenta eso. Hay normas, ¿no?,
que son indispensables, y hay otras normas que sencillamente dependen de esa. Ahora, en el campo legislable, si yo tengo la norma nuclear, ¿no es cierto?, el núcleo de la propuesta, ¿no?, el núcleo de la propuesta normativa, las otras tienen que desarrollarla, pero siempre tendrán que hacer un desarrollo de carácter permanente. Permanente. Es decir, la misma materia que está en el núcleo tiene que ser desarrollada. Tienen carácter permanente y tienen un carácter material, desarrollan la materia. Esto último significa que las normas que están fuera del campo legislable, las transitorias, no tienen contenido material, no tratan materia. ¿Cómo no van a tratar materia? No tratan materia, y les voy a decir por qué. Hay una diferencia, ¿no? No tratan materia. ¿Por qué no tratan materia? Porque son consecuencias del tratamiento de la materia legislable. Ejemplo, si yo digo, deróganse las disposiciones que se oponen a la presente ley, que dicen que es una norma complementaria, ¿no?, según el manual, es una norma complementaria, ¿no? ¿Qué materia está tratando? Claro, pues, está ordenando, ¿no es cierto?, está ordenando en razón de la materia tratada. ¿Y qué está ordenando? Esta materia que va a estar en vigencia respecto a la que estaba en vigencia para poder tener esta norma, ¿no es cierto? Está diciendo, tú ya no funciona, yo sí, pero ahí no hay tratamiento de materia legislable. Hay ordenamiento de las normas, que es otra cosa distinta. No están tratando la materia legislable. Por ejemplo, si yo tengo otra norma transitoria como prorróganse las disposiciones, prorrógase por 30 días el plazo para el pago del impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Es una norma. Esa prórroga está variando el impuesto selectivo al consumo, está dando un tratamiento distinto, no, nada. Está solamente haciendo una prórroga temporal. Su naturaleza es temporal. No tiene que ver con la materia que se está tratando. Entonces, desde mi punto de vista, las normas que están dentro del núcleo legislable, ¿no?, son nucleares y complementarias porque tratan materia legislable y de manera permanente. Las otras son sencillamente normas transitorias que pueden estar como no pueden estar. No tratan materia legislable, ordenan la materia legislable tratada respecto a la materia que estaba, ¿no es cierto?, que estaba en vigencia con anterioridad, que es el caso de las derogaciones, ¿no? Este concepto operativo, el de la materia legislable, lo he pasado rápido porque vamos a hacer un ejercicio ahora sobre cómo determinar la materia legislable, ¿no? O sea, pero este concepto operativo de campo legislable, supone que nosotros cambiamos nuestro chip en el sentido siguiente, ¿no? Dentro del campo legislable hay normas que tratan materia legislable, o sea, la ordenan, ¿no?, según el criterio que lo establezca, ¿no?, y que son permanentes, no tienen fecha de caducidad, no tienen límite temporal, no están sujetas al límite temporal. Las transitorias sí están sujetas al límite temporal. Ustedes me dirán, sí, pero una derogación, ¿qué límite temporal tiene? No está expreso el límite temporal. Entonces hay que pensar bien en qué consiste el límite temporal, ¿no es cierto? El límite temporal consiste en que la norma tiene vigencia en un determinado momento y más allá no lo tiene. Para la derogación, ustedes no dicen, deróganse las disposiciones de la presente ley en el plazo de 15 días, eso no se dice nunca. No se dice nunca. ¿Por qué? Porque una vez que la norma ha entrado en vigencia, ya derogó y ya perdió la posibilidad de surtir más efectos. Esa también es una norma transitoria. Ustedes, como personas inteligentes y versadas, me dirán, sí, pero eso no pasa con las modificaciones. Porque dice, modificas el artículo 4 de la presente ley, ¿no es cierto?, de la ley número tanto, y dice, con el siguiente texto, entonces ustedes ponen el texto abajo, ¿no es cierto?, el texto modificado abajo, ¿no? Entonces dice,
Pero esa modificación, en el momento en que entra en vigencia, ya surtió todos sus efectos. Es verdad, pues, las modificaciones son transitorias, pero ¿qué han modificado? Una norma que no es transitoria. Entonces, los efectos de la modificación van a ser permanentes. Los efectos de la modificación van a ser permanentes. Pero la modificación en sí, como acto modificatorio, es transitorio. Uno no puede seguir modificando normas cuando ya esa norma de modificación entra en vigencia. Entonces, ahí tenemos que jugar con fineza, porque fíjense, si yo digo que el campo legislable está dado por normas de carácter permanente y que tratan materia legislable, quiere decir, ¿no es cierto?, que un proyecto de ley que solamente deroga no tiene núcleo legislable, porque la derogación no trata núcleo legislable, no tiene materia. Se lo dejo para su consideración, ¿eh? Eso se lo dejo para su consideración, ¿no? Eso lo dejo para su consideración. O sea, estamos reflexionando, ¿no?, sobre la naturaleza de las normas. Muy bien. Y lo último, sobre técnica legislativa, que quiero, sobre lo cual quiero hacer hincapié, es sobre las reglas de técnica legislativa. Los conceptos operativos y los principios, ¿no es cierto?, se van a plasmar en reglas. Yo no hablo de normas, hablo de reglas de técnica legislativa. Porque para mí las reglas de técnica legislativa no tienen naturaleza normativa. O sea, ¿cuál es la característica del lenguaje? Una de las características del lenguaje normativo, la coercitividad. Una de las características. Las reglas de técnica legislativa no pueden ser coercitivas, por lo tanto no son normas, son sencillamente reglas, indicaciones de cómo llegar a elaborar un proyecto de ley, ¿no? Es una toma de posición que tiene un fundamento, ¿no es cierto?, que no es el caso de discutir ahora, ¿no? Pero si desean, podemos conversar sobre eso. Ahora bien, estas reglas de técnica legislativa lo que nos dicen a nosotros es cuál es el proceso de elaboración del proyecto. ¿Cuál es el proceso de elaboración del proyecto? En ese proceso hay que tener en cuenta los principios de técnica legislativa y los conceptos operativos de técnica legislativa, ¿no? Pero ese es el proceso. La primera regla de técnica legislativa es: determine usted cuál es el problema que se quiere resolver. Esa es la primera regla de técnica legislativa. Usted piensa de que hay un problema que se puede resolver por ley, ya dígame cuál es el problema. Muy bien. Tienen ustedes aquí un curso, un documento que se llama Casos para determinar la materia legislable, ¿no? Casos para determinar la materia legislable. Claro, nuestro punto de vista es determinar la materia legislable dentro del Parlamento, ¿no es cierto? No estamos hablando del Ejecutivo, no, dentro del Parlamento. Muy bien. Acá tenemos casos para determinar la materia legislativa. Resulta que un asesor de un congresista o el congresista mismo, ¿no es cierto?, le dice, vamos a ver el primer caso, ¿no? El primer caso. En la ciudad de Cajamarca, ¿no?, capital de la provincia del mismo nombre, se realizan en el mes de febrero las celebraciones de los carnavales, ¿no? A ellas asisten cada vez más personas, no solo por su organización, sino por sus peculiaridades. Es por ello y otras razones que los habitantes de Cajamarca han solicitado al representante de su circunscripción que presente un proyecto de ley declarando Cajamarca capital del carnaval tradicional. Entonces, a la pregunta, ¿hay materia legislable o no hay materia legislable?, le precede otra pregunta. ¿Qué problema hay? Pueden encender sus micros y hablar, ¿eh? O sea, ¿qué problema hay? ¿Qué asunto se quiere resolver? ¿Qué asunto se quiere enfrentar? ¿Cuál es su nombre? Shirley Montenegro.
Ah, usted es la famosa chica. Se hacía una alumna también, otro. Sí, Sí, ya. claro. El curso anterior. Sí, bueno, en apariencia no, porque el carnaval de Cajamarca se realiza con tranquilidad y forma parte de las tradiciones de ese departamento, que digamos, ¿no? Pero por otro lado veo y no se podría, o tendríamos que verificar, porque también hay otros departamentos que también celebran carnavales e incluso colisionan muchas fechas, ¿no? Tenemos Ayacucho y tenemos otros carnavales que se realizan en el país, ¿no? Claro. En el fondo, lo que está diciendo Shirley es: ¿por qué le quieren dar a Cajamarca ese tratamiento cuando hay otros carnavales que se están rompiendo ahí el principio de igualdad? De igualdad de tratamiento. Sí, porque se estaría vulnerando a otros departamentos declarando solo un solo departamento. Y no hay afectación también al turismo, ¿no? Ese es un problema, ¿no es cierto? Digamos, no un problema, sino una pregunta. Usted, ¿cuál es su nombre? José Luis José Luis Oblitas. Oblita. Ah, sí, también. Sí, me acuerdo. También Oblita. ¿Usted es pariente del jugador? No. No, allá. Nada que ver, de Mayro Oblita. No, Cajamarca es de La Cajamarca. Estoy interesado en el asunto cajamarquino. Dígame. No, aquí el tema es, dentro de las funciones del Estado, habrá, por ejemplo, un tema de preocuparse de la promoción turística como una de las obligaciones del Poder Ejecutivo, como ellos pueden haberse, digamos, no haber realizado sus funciones respecto de específicamente promocionar el turismo en Cajamarca, se vería como un problema que debe ser atendido, que podría ser materia legislable, que es promover turismo en algunos lugares. Específicamente no ahí, estamos hablando en general, ¿no? Podría ser en Loreto, podría ser en la época de San Juan, 24 de junio, en este caso en el mes de febrero en Cajamarca, en Puno, por otras razones que son religiosas y turísticas, que sería en ese caso la Virgen de la Candelaria. Entonces, sí tenemos un problema. Pero la pregunta, ¿qué problema hay? Un problema que el Estado nos está preocupando de su tema de obligación, que nosotros podemos, digamos, corregir mediante un proyecto de ley. Correcto. Ahora, entonces, digamos, a la base de esta propuesta descubrimos que existen dos tipos de problemas. Un tipo de problema es la ausencia de promoción turística, ¿no es cierto? Y se requiere potenciar este carnaval, ¿no? Y el otro problema es, bueno, si existe esa ausencia de promoción turística, ¿por qué no constituye o no constituye un problema en todos los lugares donde se realiza la fiesta carnavalesca? ¿No? Ese es el otro tema. Muy bien. Sí, dígame. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Vladimir López. Ah, sí, ya me estoy acordando de los nombres. No que no ubico las caras. Sí, efectivamente. Bueno, un gusto. Otro problema también es que los carnavales están muy sujetos a las costumbres, a las tradiciones de los pueblos originarios y por ello, digamos, va trascendiendo, ¿no? Entonces, dentro del convenio OIT 169 pide a los Estados miembros justamente revalorar estas costumbres dentro del enfoque de la interculturalidad. Entonces, uno de los problemas se podría ser también, pues, ¿no?, la ausencia de mecanismos de promoción de la interculturalidad. Correcto. O sea, lo que estamos diciendo es que no hay hay que enfocarlo como problema, ojo, hay que enfocarlo como problema. Eso es muy importante, porque es una cuestión de disciplina en la entrada al probable proyecto, ¿no? Hay convenios internacionales que no se están cumpliendo. Y entonces, eso hay que corregirlo y afrontarlo como un problema, ¿no es cierto? Sí, dígame. También dígame cuál es su nombre. Rubén Quispe Ventura, doctor. Sí. Muchas gracias y buenos días, colegas. Dentro de esa misma lógica, los pueblos originarios o sus costumbres, dada la característica de nuestro país, es pluricultural, multilingüe, hay diversas manifestaciones culturales, es excluido, ¿no? O sea, no se visibiliza como nación en la construcción de una nación-estado, ¿no?
Claro. Entonces, esta manera, creo que el caso de Cajamarca, creo que sí hay una ley, es una ley, inclusive es capital del carnaval. Eso coadyuva, contribuye además de la promoción, difusión de la cultura, sino al reconocimiento de ese grupo social, de esa gran tradición, de esa costumbre, que es un problema en nuestro país, ¿no? El paterno. Usted está aludiendo a la falta de identidad y una norma podría ayudar a la identidad de... Contribuye a esa construcción, ¿no? Como social. Claro. Muchas gracias. No, qué ocurrencia. Muy bien, si hay alguien más que quiera opinar sobre este tema. Si puede sentarse por acá, así le veo la cara mejor. No, Ahí hay un... Acá hay un... ¿Alfonso Barrantes? Armando. Ah, Armando, allá. No, siéntese por acá. En referencia nos sentamos alrededor de la mesa porque de esta manera la grabación capta su pregunta completa y fidedignamente. Sí. Si fuera Cajamarca, acá hay una así y ahí hay otros. Los Barrantes son también de Cajamarca, ¿no? Allá. Yo creo que ahí, bueno, se ha identificado un problema, pero es un problema que en este caso puede resolver pues, el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque ellos pueden declarar, ¿no? Hay un área que se llama el patrimonio inmaterial, creo que se llama. Entonces el problema puede estar bien identificado, pero se puede resolver en una instancia del Poder Ejecutivo. Claro. Fíjense, esta acotación del señor Barrantes es una acotación pertinente. O sea, hemos descubierto que hay un problema. Hay ausencia de turismo, de una política, ¿no es cierto?, para el desarrollo del turismo. Es perfecto. Hemos descubierto también de que hay varios carnavales y por qué solamente Cajamarca se va a beneficiar por una ley, ¿no es cierto? Después hemos descubierto de que había que potenciar esto, ¿no es cierto?, porque hay un problema de identidad de los pueblos, ¿no es cierto?, que no permite la construcción social de la nación. No, eso es lo que ha dicho usted, ¿no es cierto? Ya, ese es un problema. La pregunta es, y la intervención del señor Barrantes es interesante, ¿a quién le corresponde resolver ese tipo de problemas? ¿A quién le corresponde? Entonces, pero muchos de ustedes también han dicho, sería bueno dar una ley en razón de ese problema. ¿Por qué han dicho eso? Porque creen que el Parlamento puede dar una ley para favorecer ese problema. No le corresponde, porque eso le corresponde al Poder Ejecutivo, pero el Parlamento puede dar una ley. Entonces vamos a dar una ley declarativa. Ya. Hablemos, ya que hemos resuelto que no hay materia legislable por el Parlamento, porque esa materia legislable y del Poder Ejecutivo. Y del Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo se le tiene que decir, ¿saben qué? A usted le corresponde declarar o no si es que Cajamarca es la capital del carnaval tradicional, no al Parlamento. No le corresponde al Parlamento. Muy bien. Pero sin embargo el Parlamento dice, no, nosotros representamos a nuestro pueblo, tenemos que sacar pues, una ley a ese respecto. ¿Por qué tiene que sacarse necesariamente una ley? Esa es la pregunta. Cuando no hay materia legislable por el Parlamento, no hay. Si el Parlamento saca una ley declarativa, está violando un principio constitucional que es el principio de separación de poderes. Doctor, lo escucho. Sí, doctor, le saluda Paul González. Paul escucha todo mi curso, me falta el siguiente. Eso es su hincha. Dicha, Paul. Sí, No, bien, Paul, sí, digamos. Claro, bueno, en este caso coincido con el tema del que debería de repente el Ejecutivo ver este tema, ¿no? Y por medio del Parlamento se podría solucionar con unas mociones en este tema. Ya, aprende bien usted, aprende bien, Paul, está bien. Claro, es decir, al Parlamento no le corresponde. Al Parlamento no le corresponde dar una ley sobre este tema, ¿cierto?, declares de interés nacional, del carnaval, es invadir las competencias del Poder Ejecutivo.
Eso es una violación constitucional. Pero además hay otro tema. Si yo digo encargas al ministerio tal cosa, eso significa que va a tener que poner plata. Artículo 79 de la Constitución, de prohibición de modificación o incremento del gasto público. Por dos lados, este tipo de leyes declarativas son inconstitucionales. Sin embargo, ¿no? Fíjense, hemos determinado que hay materia legislable, pero no por el Parlamento. Eso es lo que hemos determinado. Sin embargo, el Parlamento tiene que decir algo a este respecto. ¿Por qué? Porque existen dos fundamentos constitucionales para que uno se haga, ¿no es cierto?, parte de una necesidad, ¿no?, o de un problema que existe en la sociedad. ¿Cuáles son esos dos fundamentos constitucionales? El primero es que el poder emana del pueblo. Eso dice el artículo 74 de la Constitución, si es que no me equivoco, en el número, pero lo dice en la Constitución. Y el segundo argumento es que el Parlamento se me acaba de ir el segundo argumento. Se me acaba de ir el segundo argumento. Queda pendiente el segundo argumento. No, y el segundo argumento es que los representantes son elegidos, ¿no es cierto?, por circunscripciones territoriales. Entonces representan a sus electores. ¿No? Muy bien. El congresista no está sujeto a mandato imperativo, eso es correcto. No lo puedes obligar a hacer algo que no está dentro de sus funciones congresales, no lo puedes obligar. Pero si el congresista dice, ¿saben qué? Yo voy a preocuparme de este tema, tiene que tener algún canal. ¿Cuál es el canal que el Parlamento no utiliza? Como ha dicho Paul, ¿no es cierto? Las mociones de orden del día. En las mociones de orden del día, pongan atención en esto, en las mociones de orden del día se dice instar al Poder Ejecutivo para tal cosa, ¿no es cierto?, expresar la extrañeza porque no hace tal otra. Todas esas modalidades se realizan en las mociones, se pueden, ¿por qué? Porque son discusiones políticas. En el Parlamento no hay discusión política ahorita, no hay debate político en el Parlamento. Si ustedes revisan los diarios de los debates antes de 1992, ahí se había debate político. Ahora no hay debate político, hay una especie de debate técnico en el Pleno del Congreso. Y rara vez se arma un debate político circunstancial y se evita que haya debate político. ¿Por qué? ¿Por qué se va a evitar el debate político? ¿No? Entonces, por medio de una moción de orden del día, ¿no es cierto?, se puede instar al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, a que realice tales y tales y tales acciones. ¿No? Eso es discusión de política. ¿Cuál es el momento fundamental de discusión de políticas públicas? La presencia del gabinete. Política pública. Dirección. El Parlamento también tiene una función de dirección política, porque puede discutir con el Ejecutivo. No se hace responsable, pero puede discutir con el Ejecutivo las políticas públicas. Las puede discutir. ¿No es cierto? Y el Ejecutivo ya verá qué hace, qué hará. Muchas veces la presión del Parlamento ha sido tan fuerte que el Ejecutivo ha tenido que cambiar, ¿no es cierto?, la dirección de sus políticas públicas. O sea, que no se diga acá que el Parlamento da leyes y no tiene que ver nada con el Poder Ejecutivo. No, sí tiene. Sí tiene que ver. En la discusión, en el debate político, ¿no es cierto?, hay que buscar el medio son las mociones de orden del día. Pero queda claro de que habiendo materia legislable, no es materia legislable que debe ser tratada por el Parlamento. Sí, dígame. Sí, cuando se habla, digamos, en materia de declarativos específicamente, ¿En materia de qué? Leyes declarativas, ¿no? Sí. Que tienen materia legislable muy reducida, temporal, por decirlo ahí. En los gobiernos regionales y municipales, para que puedan ejecutar obras, siempre necesitan de una ley o de una norma que pueda justificar sus gastos públicos, ¿no? Y a veces pasa el tiempo y normalmente una obra, un asfaltado, un saneamiento y otros, un hospital, escuela, a veces pasado el tiempo no le dan esa prioridad. Entonces siempre se ajustan, se ha visto el caso también, no desmerecer el tema declarativo, se han
acogido o se han ligado todas estas acciones a esa ley declarativa. Por ejemplo, una ley declarativa para la construcción de una carretera, ¿no? Interprovincial, entonces eso justifica el gasto de su presupuesto y a la vez la programación, incluso digamos el ajuste, el traslado a nivel nacional a través de sus ordenanzas regionales o ordenanzas municipales para que puedan hacer cambios ya en el presupuesto. Entonces también la importancia de los proyectos declarativos, de las leyes declarativas. Claro, pero el tema ahí va por dos lados. El tema de las leyes declarativas, aparte de su inconstitucionalidad en términos generales, ¿no? revela una necesidad. O sea, hay un problema que hay que resolver. Revela eso. Pero el problema está en que eso está reemplazando a la decisión de gestión. No porque se dé esa norma se va a dar necesariamente el dinero para que se haga la obra. El Ministerio de Economía y Finanzas sabe lo que hace. Fulano de tal han pedido. Ya, ¿tiene ley? Sí, ¿qué ley? Ya, como tiene ley, le hago preferencia. Pero esa no es la lógica que debe manejarse. Y el momento en el cual se tiene que buscar la partida para la realización de una obra es el del debate del presupuesto. Si un gobierno regional no tiene planificado qué obra va a hacer el próximo año, no va a saber qué pedir cuando se debate el presupuesto. Ese es el punto clave. Ese es el momento. Porque es el único momento en el cual los congresistas tienen derecho a iniciativa legislativa de carácter presupuestal, sin violar el artículo 79 de la Constitución. Esa idea de que si tienes una ley declarativa y por eso te sacamos tu obra, eso no siempre es cierto. O sea, si fuera mecánico, ya saco mi ley declarativa y ya tengo. Ahora claro, no vamos a ser tan ingenuos tampoco, no seamos ingenuos. Políticamente una ley declarativa tiene un peso, pues, ¿no? O sea, si vas a la región con tu ley declarativa, dice el Ejecutivo no quiere hacerlo, pero yo ya lo hice, ¿no? Dice el congresista, ¿no? O sea, está justificando su trabajo. Pero en términos técnicos, por supuesto. O sea, lo que tiene que hacer, fíjese, el principio de ciudadanía implica que los actores políticos, que son ciudadanos con poder, pero ciudadanos, sepan cuándo actuar para la consecución de sus fines. Entonces tienen que saber pelear en el momento oportuno. O sea, si un gobernador regional, por ejemplo, va a presentar su presupuesto, y el presupuesto se va a aprobar en el Congreso, ¿con quién tiene que tratar? Con un congresista, pues, que le meta la partida en el presupuesto correspondiente. Ahora, si quiere llegar al Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, ya pues esa es otra cosa, ya estamos en otro cantar, ya está asegurada la partida, ¿no? La directa, ¿no? Pero es otro canal y es un canal lícito, pues, o sea, pero hay que saber pelearlo, o sea, la ineficiencia en la gestión no puede ser tapada por un presunto defecto de alguien, ¿no es cierto? Que en su momento no fue exigido para colocar la partida correspondiente. O sea, un gobernador regional se le ocurrió que cuando quería poner esta partida y el otro lado de pelearla, se olvidó, pues. Se olvidó. Entonces tiene que ir a pelear en el Ministerio de Economía y Finanzas para ver si se puede hacer un traslado de la partida dentro de su propio presupuesto. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas difícilmente le va a poner plata de otro lado para aumentarle su presupuesto. Difícilmente, ¿no? Entonces mi sugerencia es que ya iba, digamos, analizando, ¿no? El asunto es que lo que son leyes declarativas se traten como mociones, porque las mociones deben ser aprobadas por todo el Parlamento. Y esa es la posición del Parlamento respecto de ese tema. Es un peso político que hay sin violar la Constitución. Es una decisión política del Parlamento aprobar eso. Ahora, si
si se dan cuenta de todo lo que tienen carnavales, por decir algo, se sacar una ley, ¿no es cierto?, que sea común, una moción, perdón, sacar una moción que le diga al Poder Ejecutivo y se encarga de promocionar todos los carnavales y no solamente el de Cajamarca, bueno, ya es un peso político que se le está, por el que el Parlamento está diciendo, ¿saben qué? Hemos perdido mucho, yo sí he visto eso, ¿no? Hemos perdido mucho la idea de que si no hay ley, por hecho, hemos asumido la idea de que si no hay ley, no hay exigencia. Es verdad, pues la ley te permite exigir, pero hemos perdido, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, asumir el peso político del Parlamento. El Parlamento tiene un peso político, no solamente tiene un peso legal, tiene un peso político. No se está debatiendo con el Ejecutivo, no se está debatiendo con nadie. No hay discusión, no hay debate en ese momento. No. Bueno, el punto acá era que hay materia legislable, pero no hay materia legislable por el Parlamento. Ese es el punto. Segundo caso. El Estado peruano gasta en publicidad una cantidad exorbitante, sobre todo por el pago que debe efectuar empresas privadas. Se estima que ello implica dependencia exclusiva de estas para el tratamiento de la información que interesa a los titulares de los organismos del Estado y que el pago por dicha publicidad es necesario para la subsistencia de dichas empresas. En tal sentido, la población demanda que se restrinja o prohíba que el Estado contrate publicidad con empresas privadas. Están diciendo, ¿saben qué? Queremos una ley. Están diciendo, ¿no? Queremos una ley que prohíba al Estado contratar publicidad con empresas privadas. ¿Cuál es el problema? Eso es una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia. Acá estamos en una mesa de un directorio, ¿no es cierto? ¿No? Y estamos diciendo, ¿saben qué? Oye, ¿cómo se llama? Alguien quiere que no contratemos con el Estado. Sí. Visto el caso, hay una palabra clave, por decirlo así. Señala de que es un gasto en publicidad, una cantidad exorbitante. Entonces ahí es lo que genera, digamos, molestia de parte de la población. Entonces ellos, desde su propia postura, señalan y dicen que ya no se haga ningún tipo de... Lo que de ahí genera el problema. Ahora, ¿de cómo resolvemos? Claro, pero ahondemos un poco en el problema, ¿no? Hay una cantidad exorbitante. Doctor, si tiene que usted, ya. No, si hay una cantidad exorbitante, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo demuestro yo que hay una cantidad exorbitante? ¿Cuánto le pagamos al comercio? ¿Cuánto le pagamos a la República? ¿Cuánto le pagamos a Perú 21? ¿Cuánto le pagamos al Canal 4, 7, 9, lo que fuera? ¿Cuánto le estamos pagando como Estado, ¿no? ¿Cuánto le estamos pagando por publicidad? Ya, ¿es necesario eso? ¿No? O sea, porque el problema hay que desglosarlo. O sea, hay problemas que parecen evidentes y no son tales. Y no son problemas, ¿no? Bueno, acá sí hay un problema, ¿eh? Pero en dinero, ¿cuánto significa eso? El Estado debe pagar eso. Acá dice también otra cosa, acá dice también que los que reciben plata por publicidad, ¿no es cierto?, manejan la información según la conveniencia del Estado. Claro, manejan la línea editorial y también el tratamiento de algunas noticias, ¿no es cierto?, respecto a protegiendo los intereses del Estado. Eso puede ser también un problema, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos tener una información fidedigna, no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué otras características tendría ese problema? Porque si no caracterizamos bien el problema, no vamos a saber si hay materia legislable o no hay materia legislable. No vamos a saber. A ver, entremos un poco más al fondo. Sí. ¿Usted cómo se llama? Aarón Gel. ¿Aarón? Gel. Gel. H-E-L-L-A también. ¿Sí?
Acá lo que detalla sobre cantidades exorbitantes, no hay una precisión exactamente que es una apreciación subjetiva. Así es. Y que no está dentro de la normativa, ¿no? Que podría derivar exactamente cuánto es lo que paga el Estado, porque es de competencia de la contratación que tendría el Ejecutivo o el Estado mismo con una entidad privada, ¿no? Porque acá, si nos enmarcamos un poco más, se trata sobre la ley de publicidad estatal, sus modificatorias, los decretos legislativos en sí que la regulan también, o que están adscritos a la misma ley, que sería sobre la competencia desleal. Claro, la ley de competencias. Ajá, que es el decreto legislativo 1420, no recuerdo bien. No se preocupe eso todavía, que después ya no... Entonces, ahí el detalle, ¿no? No se está profundizando en este caso, la población va hacia una subjetividad, pero que no está dentro de la competencia misma de la ley, porque si no hay un análisis concreto de la misma, no se podría entender claramente qué es lo que se quiere cambiar bajo este punto, ¿no? Sobre este caso. Claro, o sea, es una cantidad exorbitante. ¿Por qué es exorbitante? ¿Cuál es la cantidad? De repente, sí es una cantidad exorbitante. ¿No? Ya está. Partamos de que ahí hay un problema, hay una cantidad de medida, ¿no es cierto? Que está, ahí hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Nada más que eso, nada más que eso, hay algo que no está bien. Ya después pasamos al otro y decimos, ya, este asunto de las contrataciones del Estado con los privados condiciona la información. Condiciona la información. Ellos no se van a ir en contra de un gobierno que se está poniendo la plata. Pero ¿qué hay de libre mercado? ¿Qué hay del principio de libre mercado? ¿El Estado puede subvencionar a las empresas privadas? ¿Perdón? Bueno, sí, según el marco normativo no se puede, porque estamos dentro de un sistema de libre mercado. Así es. Y bueno, el restringir o prohibir se estaría vulnerando el derecho a la libertad y al libre mercado. Claro. Entonces, ahora, la pregunta es, hay que ahondar en el problema. La pregunta es, ¿quiénes son los actores en el libre mercado y cómo actúan? ¿Cuál es el rol del Estado en el libre mercado? Ya pues, si yo quiero hacer propaganda a otra empresa, qué sé yo, y a otra empresa me la paga, págame, ¿cierto? Pero el Estado, ¿por qué tiene que pagarle a un privado por publicidad? ¿No es cierto? Si se da cuenta que, como le pasó al comercio, cuando le quitaron la publicidad por la ley Mulder, cayó en 30% del monto de sus ingresos. Y cuando le quitaron la publicidad a la República, estaba por quebrar. ¿Puede el Estado en libre mercado sostener a privados? No puede, pues. No debería, claro. Pero no debería. Entonces, con esos tres criterios, ¿no es cierto?, nos estamos acercando al problema, pero tenemos que ahondar, ¿no es cierto? Tenemos que ahondar. Hay tanto de dinero, hay tanto de esto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la dependencia es ya prácticamente indemostrable, ¿no? O sea, como hecho, nadie necesita demostración, ¿no? Nadie se va a ir en contra de quien le está pagando su dinero, ¿no? Le está manteniendo a la empresa, ¿no? Entonces, ese punto, pero el otro, la lógica del libre mercado está siendo vulnerada. Sí, dígame. Bueno, realmente este tema se ha generado porque hay comentarios generales, ¿no?, en la población de que existe, por ejemplo, un monopolio del tema de prensa. Si bien es cierto, hablamos de libre mercado y el Grupo Comercio tiene por lo menos un 90% y en ese sentido ya viene el problema de que sea el dinero prácticamente condiciona a los gobernantes a decirles a un gobernador regional: tú pagas y hablan bien de ti, no pagas, todo lo malo que sacan, exageran o inventan inclusive delitos y después te procesan y al final no sabes que terminaste, digamos, absuelto con los años. Entonces, uno de los temas es el monopolio
el otro es la dependencia de la información, pero el tema de fondo es si hay o no materia legislable. Entonces, en todo el tema indicando, si hubiera exorbitantes, tendríamos que hablar de que debería regularse, y ese marco regulatorio sí le corresponde al Parlamento. Sí. Si es que hay un tema de monopolio, también es un tema de materia legislable porque le corresponde al Parlamento. Respecto de promover las empresas privadas, es materia legislable del Parlamento, porque debe preocuparse de promover a la inversión privada. En general, eso no está en discusión a nivel de Estado, digamos, constituyente, de Estado de Derecho democrático. Claro, ahora, para realizar todo eso que acaba de decir, que básicamente, en lo cual creo que estamos básicamente de acuerdo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la contratación? ¿Qué tiene que ver la contratación en eso? Si yo quiero respetar las reglas del libre mercado, ¿no es cierto? Bueno, pues contrato con quien tenga que contratar, ¿no es cierto? ¿Y por qué el Estado tiene que intervenir? Sobre todo, porque el Estado tiene para la intervención empresarial un carácter subsidiario. O sea, eso quiere decir que esta empresa no puede, entonces el Estado entra. ¿No es cierto? Y puede no poder por recursos, por decisión, por su core, ¿no es cierto? Por su núcleo, o sea, por lo que hace, ¿no? O sea, no puede decir por eso. Pero nunca se ha dicho de que el Estado le ponga plata a una empresa para que esta empresa pueda subsistir. O sea, el Estado se convierte en un inversionista indirecto de una empresa en la cual no tiene acciones. Es una cosa loca. ¿No es cierto? Entonces, la idea es prohibir. La idea es prohibir. No hay más contrataciones. El Estado no contrata más con entes privados. Es una solución adecuada en una sociedad de libre mercado. Se dan cuenta, ¿no? El Tribunal Constitucional, en el caso de la ley Mulder, porque esta ley fue aprobada, ¿no? En el caso de la ley Mulder, habló del principio de libre competencia. Y además del principio de libre competencia, habló del principio de la libertad de expresión. El de libre competencia lo entiendo. Pero justamente porque debe haber libre competencia, el Estado no puede meter plata pues en un privado. Justamente por eso. Pero el otro principio por el cual se bajó la ley Mulder fue el principio de... ¿Cómo? La libertad de expresión. No tenía que ver nada con la libertad de expresión. Esto es libertad de empresa. Nada tenía que ver con la libertad de expresión. Habían jalado, sobre todo de la República, jalaces, ¿no? Entonces habían dicho, si nos quitan esa plata, no vamos a poder expresarnos. Pero no, pues, no. Así no es. Permítanme. Así no es, pues, ¿no? Un comentario, doctor. Mi nombre es Jorge Zúñiga, soy de Antahuaylas. Estamos cerca. Estamos cerquita. Doctor, ¿es necesario el Estado peruano que pague a las empresas privadas teniendo un medio, por ejemplo, para nuestra información nacional del Perú, por ejemplo, ¿no? Esto es el contenido de lo que estamos discutiendo, es el tema para difundir, ¿no? Todas las actividades que realiza el Estado, ¿no? Difundir, comunicar, informar referente al tema de salud, de educación y otras actividades del Estado peruano. Pero si tenemos un medio de comunicación como TV Perú, ¿no es cierto? Y eso también estamos convirtiendo como una empresa privada ya, prácticamente con esto, ¿no? Sí. Entonces es un... El punto es interesante en el planteamiento del problema. Es decir, si el Estado tiene el medio para difundir lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tiene que contratar empresas privadas o contratarlas en una dimensión que no es la dimensión adecuada? Fíjense, cuando hubo este debate, se dieron opiniones como la siguiente, y es muy interesante. Efectivamente, tenemos
toda la red de comunicaciones nacional de televisión es la más grande, la estatal es la más grande de todo el Perú. El Banco de la Nación es la red más grande de bancos en el Perú. Todo el Estado. Pero dígame si no se puede hacer difusión a partir de ahí. ¿No es cierto? Eso por ahora, sí, y quiero tener. Pero quiero tener esta receta. Esto que trae señalar, cuando uno dice, hay este problema, se está gastando demasiado, etc. Entonces, la contraparte del problema es, ¿tenemos los medios para afrontar este problema? Sí, tenemos los medios. Entonces, ¿qué razón tiene de ser de que estemos pagándole a los privados eso? Bueno, la ley Mulder fue dejada sin efecto, pero puso en el tema, puso en la picota, ¿no es cierto? Puso hasta ahora, puso en la picota un tema que está relacionado justamente con la disposición de los fondos públicos para publicidad. Dígame, Julián. Yo lo que iba era que si bien es cierto tenemos los medios, y pienso desde mi punto de vista que no se utilizan porque lamentablemente los medios de comunicación, la gente no los ve, los medios del Estado, porque le falta de repente copiar algo del sector público, del sector privado, para que se haga más dinámico y lo puedan ver. ¿Cuántos de nosotros vemos Canal 7 TV y qué sé yo, así has visto la programación? Definitivamente, lamentablemente no se han, ¿qué te puedo decir? Ido modernizando, algo así. Ahora, cuando hablamos del banco, recién el Banco de la Nación ahorita te da préstamos hipotecarios, recién está funcionando con un tema de tarjetas de crédito y lamentablemente pues tenemos que irnos modernizando para poder tener ese acceso. No estoy defendiendo nada, pero estoy diciendo uno de los puntos por los que se tiene que recurrir a lo otro es porque a mí me interesa que todos sepan lo que yo estoy realizando. Cuando yo me voy a TV Canal 7, ¿cuánto lo ven? 10%, 20%. Todos van a ir a la novela, van a ir a esta guerra. Julia, no sabes la pegada que tiene Canal 7 en provincias, ¿sabes? O sea, es otra manera de mirar la cosa. Pero ubiquémonos nuevamente, o sea, la ubicación. ¿Hay materia legislable o no hay materia legislable? La prohibición se deduce de la naturaleza del problema que estamos analizando o no. ¿Se dan cuenta? Porque es complejo, ¿no es cierto? O sea, ya, el Estado no puede meterse como accionista por la indirecta de una empresa y mantenerla. Por eso no vamos a hablar de la publicidad perfecta. El otro punto es, ¿saben qué? Tenemos el problema de si se puede o si no se puede a través de los medios del Estado, ¿no es cierto?, hacer la publicidad que sea correspondiente, ¿no es cierto? Ahí está el otro. Entonces, una vez visto ese problema, ¿no es cierto?, uno tiene que enfocar con claridad, ¿no es cierto?, si la prohibición va o no va, ¿no es cierto?, porque el Estado está defendiéndose a través de los medios de publicidad gastando plata de todos los peruanos, ¿no? Entonces dice, sí, pues vamos a la prohibición. Dígame, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? José Cenas. Cenas también, sí. Viene un poco de caso, acá no tiene que ver mucho el tema de costo-beneficio también. Obviamente se tiene que tener una idea de, o sea, se tiene que invertir dinero para que la gente esté enterada, pero ¿cuál es el punto de medida si es mucho o poco, no? Entonces, por ejemplo, yendo un poco atrás, cuando pasó el tema de COVID a los inicios y llegaron las vacunas, si no se invertir dinero suficiente para que todo el mundo esté enterado, quizás no solamente publicidad en el ámbito estatal, sino también en el privado, para que llegue a la mayor cantidad de gente, tal vez la vacunación no es un éxito en su momento, ¿no? Es un punto particular, pero una ley siempre abarca todo. Entonces, en ese punto particular, si otra vez un problema de ese nivel, tal vez no se tendría todos los medios necesarios para que todo el mundo, la mayor cantidad de gente esté enterada de la solución que el gobierno puede implementar en su momento, por ejemplo, ¿no? Claro, estamos hablando de un tema excepcional, ¿no? O sea, de una circunstancia demandante, ¿no es cierto? Y ahí sí, estos criterios que estamos utilizando no funcionan. No, el doctor, ¿qué lleva? ¿Me pareció?
Efectivamente. Me pareció interesante, bueno, todas las intervenciones me han parecido interesantes, pero rescato la de la compañía Julia, ¿no? Doctor, pero a veces el Estado, más precisamente el Ejecutivo, tiene necesidades de difundir los servicios que presta a la ciudadanía y requiere hacerlo a través de medios de comunicación que sean vistos efectivamente por los ciudadanos. Canal 7 puede cubrir todo el territorio nacional, pero de repente son antenas frías las retransmisoras, las departamentales, ¿no? No sé si entendí bien, esa era la preocupación. Esto lo digo no para debatir ni nada, solamente ingreso. Para debatir. Es un elemento más, no, es que no quiero hacer cátedra paralela, ¿no? Es un elemento más para el debate, en todo caso. Claro, no, el asunto es altamente discutible, o sea, los problemas no son sencillos ni tienen una sola solución. Hay problemas tan complejos que hay que entrar por uno de los aspectos del problema, ¿no es cierto? El problema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, requiere de cambios en la ley, en el Código Penal, requiere necesariamente de cambios en la lógica del armado del Código Penal, pero también requiere de acciones de represión. O sea, ¿por dónde entramos? ¿Cuál es la decisión política al respecto? Sí. Sí, al respecto comentar tal vez no es el punto de la iniciativa que se presentó en ese momento de Mulder, pero también hay que ser realistas que en el Estado al momento de contratar y cuando un privado le saca los costos al Estado siempre lo calcula por el tiempo que se va a demorar en pagar el Estado. El Estado no paga de forma inmediata, entonces demora entre 3 a veces hasta 6 meses sin un pago, entonces eso genera de todas maneras un perjuicio para el privado, por eso es que el privado eleva los costos, ¿no? En comparación de lo que lo hiciera con un privado que le va a pagar directo. Y yo creo que eso surgió en ese tiempo, surgió mucho ese debate, ¿no? Este costo a un privado le cuesta tanto, pero al Estado le cuesta más, ¿por qué? Y se daba pues como que a entender el tema de tal vez pues corrupción o algún tipo de, como estaban comentando, de inversiones, ¿no? De inversión a ciertas empresas para favorecerlos con comentarios. Pero más allá de eso, hay que ser realistas que tenemos un sistema burocrático en el sistema de contrataciones del Estado, ¿no? Los costos del Estado van a bajar en tanto el Estado cumple con sus acreencias de forma rápida también y eficiente, ¿no? Si bien no es el problema del debate, más bien surge otra forma de ver y plantear tal vez un problema para una solución ya dentro de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Claro, pero ese punto, siendo parte del problema, hay que enfocarlo en razón de la prohibición que se propone. No sé si me logro explicar, o sea, claro. Cuando uno analiza el problema no puede entrar a un campo abierto, ¿no? Es en razón del problema. Fíjese, la ley Mulder, la llamada ley Mulder, tuvo un gran ingrediente de carácter político. O sea, nosotros estamos viendo los problemas desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Que si cuesta más por la demora, ¿no es cierto? Como acaba de señalar usted, que si el Estado está gastando demasiado en publicidad, que si hay un problema con la competencia de libre mercado y que se... Todos esos son temas constitucionales, legales. ¿Y el tema político? Claro, el impacto de la ley, incluso claro. Ley Mordaza que la llamaron también, sí, ¿no? Sí, sí. Ley Murda y Ley Mordaza, ¿no? Fue el impacto de eso, de decir basta de darle a los privados publicidad estatal, ¿no? Claro. Fue como un alto. Claro, pero esa idea de la ley Mordaza, estamos hablando del problema, ¿no? Estamos hablando del problema. Ese problema de la ley Mordaza surgió porque no había otro argumento para defender la libertad de empresa. Porque las empresas estaban colapsadas, están viviendo del Estado. Y en el libre mercado las empresas que no viven que no generan, mueren en el libre mercado. Tienen que subsistir por ellas mismas. La competencia implica eso. Eso incluso es una competencia desleal, o sea, que el Estado te mantenga, ¿no? Bueno, pero el ingrediente político fue parte también del problema. O sea, ¿qué dijeron los apristas en ese momento? ¿No? Dijeron, o sea que Vizcarra, ¿no? Se maneja muy bien con los medios, ¿no? Se ampara en ellos, ¿no es cierto? Y les paga con publicidad con la plata de nosotros. No.
le vamos a cerrar el caño. Es una decisión política. ¿Te das cuenta? Y se parte también del problema. Ahora, la pregunta subsiste. ¿Procede o no procede la prohibición? Si respondemos esa pregunta, hay materia legislable. Después de haber analizado el problema, se está proponiendo que se prohíba, ¿no es cierto? Después de analizar el problema, ¿procede o no procede la prohibición? En ese momento determinamos si hay materia legislable o no. Asunto polémico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es un asunto polémico? Porque de todos los elementos que uno tiene visualizados respecto del problema, uno va a privilegiar uno respecto de los otros. No todos los elementos tienen la misma importancia en el análisis del problema, depende de quién analiza. Entonces Mulder es un político y agarró y dijo, le cerramos el caño a Vizcarra, va la prohibición. ¿Se da cuenta? No hubo nadie en contra respecto a si era materia legislable o no era materia legislable. Era materia legislable. Por esa decisión política. ¿Se da cuenta? Entonces, hay las incidencias de esta ley después que se aprobó, ¿no? Ya, eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? Pusieron en tela de juicio, pues, el tema del monopolio, ¿no es cierto? ¿No? Que estaba fuertemente afectado el monopolio. Después de eso, ¿con qué plata voy a seguir yo pagando a todos aquellos que están metidos dentro de mi monopolio? Porque ahí se ha puesto dinero, un monopolio. Bueno, la concentración del poder mediático, o sea, de decisión política. Muy bien, vayamos al tercer caso. Es necesario que los alumnos de las universidades e institutos tecnológicos realicen prácticas en empresas como parte de su formación académica. La idea es que dichos alumnos sean de especialidades relacionadas con ingeniería e inteligencia artificial. Es necesaria una ley para viabilizar esta propuesta. ¿Hay materia legislable aquí o no? Sí, el detalle sería de que no solamente se sesgue a estudiantes de cierta especialidad, sino que sea, digamos, para todas las carreras profesionales. Para todas las carreras, ya. Entonces, bueno, el primer problema es que esto está dirigido solamente a estas especialidades, debería emplearse a todas las especialidades. Perfecto. Ahora, no todas las especialidades pueden hacer sus prácticas profesionales en empresas, no con un literato que sea, no un filósofo, no, pero la idea es las prácticas en empresas, ¿no? La pregunta, ¿de dónde deviene esta propuesta? O sea, ¿cuál es el problema que se quiere resolver? Me refería que es por la falta de oportunidades que tienen los jóvenes de realizar sus prácticas en el instante que están terminando su carrera, y creo que les exigen tener prácticas para poder sacar el título. Correcto, o sea, hay una deficiencia en el mercado, digamos, laboral, porque estos ya en la entrada al mercado laboral haga que realicen sus prácticas. Hay una deficiencia, correcto. O sea, no hay la cantidad de sitios, ¿no? Ya, ese es un problema. Ese problema, por supuesto, tiene que ser cuantificado, ¿no? O sea, tantos alumnos salen, tantos alumnos no tienen esta oportunidad, solamente un porcentaje de ellos son los que acceden a prácticas, etc., ¿no? Sí, dígame. Sí, yo considero que sí es materia legislable, y el problema sería, pues, tal vez aperturar convenios, ¿no? Por ejemplo, Senati te sugiere convenios. Claro, pero bueno, me refiero, el problema es eso, la necesidad, la falta de que se promueva esto, ¿no? La falta de promoción de las prácticas profesionales. Fíjense, es un asunto bien interesante. Estamos diciendo que hay necesidad de que los alumnos de las universidades e institutos tecnológicos realicen prácticas en empresas como parte de su formación académica, ¿no? Y efectivamente hay personas que no pueden acceder a prácticas porque
se copa pues el mercado y hay que ampliarlo, ¿no es cierto? La idea es ampliar esa posibilidad, ¿no?, de hacer práctica, ¿no? Muy bien. Pregunta. ¿Se puede obligar por una ley a instituciones privadas a que acepten práctica preprofesional? ¿Sabe por qué hago esa pregunta? Porque acaba de decir Shirley. Los convenios. Shirley está diciendo, no se están firmando convenios con, pero firmar convenios, ¿no es cierto?, es un acto entre las partes, ¿no es cierto?, entre un instituto y, por ejemplo, una empresa. La UNI tiene firmado convenios con 80.000 empresas, bueno, para que los alumnos vayan, ¿no? Pero se puede obligar a los privados por ley. No lo puedes obligar, ¿no? Pero la gran mayoría ahorita te reciben practicantes, te reciben estudiantes porque el pago es menor, los que han quedado fuera, exacto. Ahora, la gran mayoría de universidades e institutos también tienen convenios y creo que se lo dan, bueno, una vez que cubren una determinada cantidad uno los pide, pero creo que habría otra manera de vigilar, porque por decir, en el caso de Senati hace su convenio antes de dar su examen al alumno, voy y pido a una empresa que me patrocine. Así es. Entonces esa empresa es la que va a pagar mi carrera y yo estoy obligado a trabajar para ellos, ¿no? Y me dan mi sueldo aparte. Algunas universidades tienen sus convenios, pero unos convenios que supongo porque no les alcanza para determinados alumnos que van a determinadas, exacto. Entonces, ¿a ti cómo me vas a obligar si mi empresa es chica y con la justa me alcanza para los que tengo? No, además, una empresa dice, ya, fulano de tal me va a manejar estas máquinas. ¿Qué pasa si la malogra? ¿No? O sea, ¿quién se va a hacer responsable de eso? El instituto que lo envió, hay temas, ¿no? Hay temas empresariales. ¿Por usted quería decir algo? Sí, doctor. A mí me da miedo cuando usted habla, porque te queda la precisa. No, solo una apreciación, doctor, sobre este tema, sobre el caso 3. Sí, efectivamente, considero que hay materia legislable, pero no por el Parlamento, sino por el Ejecutivo con respecto al Ministerio de Educación, que debería establecer sobre los convenios. Pero parece ser un asunto transsectorial, ¿no? Parece ser un asunto transsectorial, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, doctor. Efectivamente el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Trabajo. Claro, porque ahí la política del Ministerio de Trabajo. El tema en fondo es la inserción laboral. Se hace prácticas profesionales para un poco proceso formativo y luego de ahí cómo es que el estudiante egresado del instituto o la universidad tiene la capacidad suficiente de insertarse rápidamente al mercado. Así es. Entonces, eso es una política. ¿A quién le corresponde el establecimiento de políticas? Al Poder Ejecutivo. Esta es una materia que tendría que ser desarrollada o normada, si quieren, como dice Paul, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo. Ahora, como es transsectorial, ¿no es cierto?, en el sentido de que el Ministerio de Industrias también podría entrar el Ministerio de Educación, podría entrar el Ministerio ¿cómo se llama? Hasta el Ministerio de la Mujer podría entrar, ¿no? Porque hay toda una serie de políticas, claro, hay una política laboral, ¿no? Claro, las poblaciones vulnerables, etc. Bueno, entonces, esto es un asunto del Poder Ejecutivo, es un problema de establecer políticas. Ya, los parlamentarios tienen, ¿no es cierto?, visualizado este problema. Los parlamentarios tienen visualizado, pero no es materia legislable por el Parlamento. ¿Cómo canalizan esta necesidad? La pueden, si es una necesidad de carácter general, a través de una moción de orden del día, que implique una toma de posición política del Parlamento respecto de este tema. ¿No es cierto? Una posición política. ¿Cuántos muchachos, todavía eso no lo podemos establecer porque no tenemos los datos del programa, cuántos muchachos se encuentran en el desamparo, ¿no? Se encuentran en el desamparo respecto de su práctica profesional? No lo sabemos. Pero
pero son una cantidad bien significativa. O sea, no es una cosa menor. Entonces, resulta que llega un momento en que no tienen práctica profesional, nunca se gradúan, porque les exige pues la práctica profesional, y entonces van yendo de trabajito en trabajito, y algunos son brillantes, ¿no? Entonces, la manera es entrarle a un debate político con el Parlamento, con el Ejecutivo. O sea, el Ministerio de Trabajo no se está preocupando de eso. ¿Cómo se llama la atención del Ejecutivo a través de las mociones? No es que yo haga una moción y dan cuenta de la moción. No es una moción de homenaje, no, es una moción de orden del día que tiene un contenido sobre políticas, o sea, políticas laborales, o sea, políticas de tratamiento de lo que está. Y sobre eso el Parlamento se pronuncia en un sentido y le dice al Ejecutivo: hay este asunto. Preocúpate de esto, si no te voy a llamar a tu ministro y le voy a decir: ¿sabes qué? Claro, ahí se cierra el círculo, pues. Es un círculo político, sí. Intervenir. Se dio la ley 31.396, dice, la ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales con experiencia laboral y modifica el decreto supremo. Bueno, entonces, ya más o menos se ha tratado esa normativa, es una ley reciente, es la 31.396 de este Congreso. Y obviamente hubo resistencia, nos hace recordar a la ley 3288 del 2014 de la ley Pulpín, que era diferente. En la ley Pulpín decían que los jóvenes entraban a trabajar de una manera obligada con una cuota, lo que significaba que muchos trabajadores iban a ser separados. Entonces decían: van a reemplazar personas que no tenían experiencia por ley para sacar personas con experiencia y lo van a pasar al jarro de desempleados. Todo un movimiento social que hubo en el 2014 se dejó sin efecto. Pero ya hay una ley, como está más o menos cercado a este tema, que sí habla de que hay una materia legislable en el tema, ¿no? Reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral. Es de la 31.396. Ponga atención, que eso es lo que estamos hablando. Reconocer la experiencia, reconocer las prácticas profesionales como experiencia laboral no es lo mismo que proponer que los privados acepten a los trabajos, a los que terminan su carrera. Es otra ley. Pero en ese caso sí es materia legislable. Claro, sí. Si me disculpa, la ley lo que faculta ahí era el tema de que las prácticas preprofesionales y las profesionales después no eran reconocidas como para el tema laboral, y siempre te piden en empresas un año mínimo de experiencia. Entonces la ley buscó eso, ¿no? Que ya sea parte de la experiencia laboral porque ya estaba esa persona trabajando ahí, ¿no? Claro. Es diferente, ¿no? Pero ya yo no llegué al tema. Contrario census, el tema es los alumnos muchas veces no desean prácticas pues que sean pagadas con un monto muy pequeño, inclusive no pagados, ¿no? O sea, es contrario censo. Aquí hay dos temas: la empresa, que aparentemente es obligada a contratar practicantes, y los practicantes que tienen, como que dice por ley, un camino obligatorio. Entonces hay dos problemas, de lo que quería llegar a eso, ¿no? Contrario censo, el del practicante. Ese último argumento es bien interesante, porque ¿la empresa va a pagarle o no le va a pagar al practicante? En el caso de esta propuesta, ¿va a pagarle o no va a pagarle? Es un costo también para la empresa. Y la empresa no va a hacer. Además hay un costo que no es el costo dinerario. Es el costo del manejo de las máquinas, es el costo del aprendizaje. Exacto. Ese costo tampoco se está midiendo. Esa idea de los convenios me parece muy interesante, pero es un problema, tendría que darse, ¿no es cierto?, en razón de una política clara a ese respecto del Ministerio de Trabajo. Dígame. Yo veo que este caso siento que tiene más un enfoque de querer impulsar que haya más profesionales en el ámbito tecnológico, más tecnologías, ¿no? Justamente acá mencioné inteligencia artificial. Entonces, ya que esto creo que no hay mucha competencia del poder legislativo, tal vez se tendría que quizás enfocar de otra forma para que sí haya más competencia. Tal vez hacer una ley que ayude a impulsar que empresas tecnológicas vengan de afuera, inviertan acá
y puedan dar mayor infraestructura para que también la gente que está estudiando acá pueda tal vez tener más conocimiento, no solamente de la universidad, sino también de forma externa. Un ejemplo, ¿no? Claro, claro, y eso es correcto, pero digamos, el pero no es que sea transativo, ¿no? Es un matiz, pero el asunto está en que esa manera de enfocar el asunto, obedece primero a la determinación de la política correspondiente del Poder Ejecutivo, y la ley tiene que viabilizar esa política, porque el Parlamento no puede decir: la política está allá, si se requiere este asunto legal me hago loco. No. Tendría que viabilizarse a través del Poder Legislativo, pero primero tiene que determinarse y aceptarse esa política. La idea es buena, ¿no es cierto? O sea, hay incentivos también abusivos, ¿eh? Hay incentivos también abusivos. Hay gente hay universidades que con este asunto de la exoneración para que se mejore, se traen automóviles. No voy a seguir hablando porque si no, de repente ustedes le ponen nombre a la universidad. ¿Ah? Porque los carros están afuera. Porque los carros están afuera. Bien, entonces hay que ver cómo se canaliza, pero miren, el Parlamento, no habiendo materia legislable por el Parlamento, pero el Parlamento habiendo visto que hay la necesidad, tiene que pronunciarse sobre eso, pero instando al Poder Ejecutivo, estando al ente competente a que haga lo que tiene que hacer, ¿no? El Parlamento antes tenía eso, Bueno, proseguimos con el curso, luego de una pausa obligada por una consulta académica. Doctor, le hago la tingencia de que son 15 participantes, número impar. Por la cuestión esta de los grupos. Así es. Son 15 nada más, entonces grupos de a 3. Ya sabía que lo iba a entender así. Para el lunes, Es que algunos llegaron después de que hizo usted el anuncio. Sería bueno. Bueno, lo retomamos al final. Bien, vamos al caso cuarto. Sí, ya se tengo. Hay que decirle a los congresistas, y ustedes que van a ser congresistas después, porque algunos de ustedes van a ser congresistas de todas maneras, ¿no? Ya lo vi. Además va a haber bicameralidad. Bicameralidad, o sea que parece, ¿no? Yo con este Parlamento no se sabe, pero está bien, es un deseo legítimo. Entonces, hay que retomar un punto que hemos olvidado hace 30 años. El debate parlamentario. No hay debate. 10 minutos para sustentar un dictamen. No te pases, pues. O sea, ¿cómo vas a sustentar seriamente un dictamen en 10 minutos? O sea, lo que haces es hemos visto acá la comisión que no sé cuántos y entonces hemos propuesto esto. Eso no es sustentar un dictamen. Eso no es sustentar un dictamen. Son tonterías. 1 minuto para oponerse a una moción. No. Eso se hace en los directorios de empresas. Este es un lugar político. Por ejemplo, ya, voy a cerrar paréntesis ahorita. Por ejemplo, los grupos parlamentarios tienen diferente cantidad de integrantes, ¿no es cierto? Muy bien. Y resulta que hay grupos parlamentarios que tienen integrantes pequeñitos, o sea, 5, y hay grupos y hay personas que no pertenecen a los grupos parlamentarios. Cuando se discute un proyecto de ley, ¿qué interesa? ¿La cantidad de intervenciones o la calidad de las intervenciones sobre el proyecto? La calidad, ya pues, entonces que hablen con el mismo tiempo todos los grupos, así sean 5, el otro tenga 70 o el otro sea 10, pero que hablen los que saben. Después ya que hablen lo que les dé la gana a nosotros en una segunda ronda. Anoche, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto verlo. No, en una segunda ronda. Pero la calidad del debate tiene que darse en la primera ronda. Y si el señor, por decir,
Hay un congresista que sabe mucho de economía, ¿no? Que no tiene grupo parlamentario, ¿no? Anderson tiene 3 minutos para hablar. Pero si Anderson es casi una autoridad en asuntos económicos, estemos de acuerdo o no con su posición. O sea, no, el político también tiene una... Pero estoy hablando de lo económico. O sea, es difícil que tenga una competencia. Porque es uno, le dan 3 minutos, no te pases, no tiene lógica. El debate no va a funcionar si es que no hay calidad argumentativa, pues. No va a funcionar. Denunció su partido. Claro, y está solo. Está solo. ¿No? No, eso de los grupos parlamentarios. No, ese de los grupos parlamentarios es todo un tema, Bueno, vamos al caso 4. No, las violaciones de niños y mujeres se vienen incrementando y es necesario adoptar sanciones más severas, ¿no? Se debería normar que incurre en violación reiterada de mujeres o viola a niños menores de 12 años debe pagar con pena de muerte. Hay una cosa bien interesante, hay dos aspectos bien interesantes hablando del problema ¿no? Que dice eso, ¿no? Las violaciones de niños y mujeres vienen incrementándose. Y las violaciones que se hacen a varones mayores. Hay homosexuales que violan a varones, los dopan y los violan. Eso aquí no está. Y las violaciones que hacen los homosexuales a niños, ¿no? O sea, eso sí no entra, ¿no? O sea, mujeres. Bueno, pero a ver, ¿se puede aplicar la pena de muerte para esos casos? Sí o no. O sea, hay materia legislable, ¿no? Reforma constitucional. Los Interamericanos de Derechos Humanos. Lo que usted me está diciendo es que parte del problema es la legislación. Estamos hablando del problema, no de la solución, ¿no es cierto? Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Ya no solamente es que hay una cantidad de violaciones, etcétera, ¿no? Eso estadísticamente se puede mostrar, niños, mujeres, etcétera, ¿no? Muy bien, correcto, ya sé. Ya, es un asunto preocupante para la sociedad, etcétera. Muy bien. Ya, entonces, pero tenemos un problema. Es parte del problema, hemos suscrito la Convención de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y del Pacto de San José, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y ellos están evidentemente contra la pena de muerte, ¿no? Entonces, además, tenemos otro problema, también de carácter constitucional, porque estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Los convenios de derechos humanos tienen rango constitucional, ¿no? Bueno, también derechos humanos. El otro problema es que en nuestra Constitución no está contemplado ese caso. Muy bien, tenemos, ese es el problema. Ese es el problema. Pero, habiendo esos problemas y dado no solamente el problema legal, sino el problema social que estamos viviendo a este respecto, ¿hay materia legislable o no hay materia legislable? Si hay materia legislable. Condiciones para que la materia legislable sea viable, ese es otro tema. Condiciones para que la materia legislable por el Parlamento sea viable, estamos en ese tema. Entonces, acá nos dicen, ¿no? Tenemos un problema con el Pacto de San José, con la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, con la Constitución. Queremos sacar adelante el proyecto, la viabilidad. Después vamos a hablar de la viabilidad, pero lo cierto es que hay materia legislable. ¿Hay dificultades para que la materia legislable sea plasmada, ¿no es cierto?, como ley? Sí las hay. Entonces, aquí, y esto va a ser motivo ya de la próxima clase porque estamos sobre la hora, ¿no? Tenemos que empezar a analizar, ¿no es cierto?, aquellos requisitos que debe tener un proyecto de ley, ¿no?, y que además están normados en el artículo 75 del reglamento. El artículo 75 del reglamento dice, tiene que tener los antecedentes, etcétera, pero además 3 estudios, digamos,
El primero, análisis de impacto normativo, y ahí está el problema con la Constitución, en este último caso, ¿no? El problema con la Constitución. Tenemos el asunto del análisis costo-beneficio, al cual aludió usted, ¿no? Al cual aludió usted, el análisis de costo-beneficio, que para el caso del Parlamento tiene características muy especiales. Acá no se trata de un proyecto de inversión, porque el análisis costo-beneficio está concebido como un instrumento para medir, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión. No, acá no somos este proyecto de inversión, entonces tenemos que manejarlo de una manera más adecuada. Y lo tercero, ¿no es cierto?, es que tenemos que hacer un análisis de impacto ambiental. Ustedes dirán, bueno, en su caso vamos a ver eso lo vamos a profundizar en la próxima clase. Muy bien, entonces para la próxima clase, o para la próxima reunión, porque no me gusta, entre nosotros hablamos de reuniones, no de clases, estamos compartiendo opiniones, ¿no? Para la próxima reunión vamos a ver este asunto que les acabo de indicar, ¿no? Y además quisiera ver el asunto de la conformación de los grupos, ¿no es cierto? Que entonces son 3 de cada uno, ¿no? 3 por grupo, no más, 3 por grupo, y además que me traigan la idea que tienen de realizar, para realizar su proyecto. O sea, ya tienen que, vamos a hacer un proyecto sobre esto, sobre esta materia, ¿no? Eso es un asunto, esto último es un asunto clave, hay que partir bien. Vamos a conversar entre todos sobre si hay materia legislable o no hay materia legislable. Porque si no hay materia legislable tienen que buscar otro tema en el cual haya materia legislable. O sea, y ojo, que cuando ustedes piensen en esto, piensen en si hay materia legislable o no, porque eso es lo que van a pensar, no voy a este tema porque yo creo que si hay materia legislable, piensen en el problema que quieren resolver. No, yo creo que sí, porque no, piensen en el problema que quieren resolver. Al final, cuando estén realizando el proyecto y ya lo vayan a presentar, el problema tiene que estar delimitado. No es que yo creo que hay muchos violadores de niños, no, así no funciona la argumentación. De repente sucede que ustedes ponen unas estadísticas determinadas y en el otro lado resulta que hay otro que tiene otras estadísticas distintas. No, le quita seriedad pues a la discusión. ¿Usted cómo apellida? Sí, ya la apellida, sí, la ex congresista Melgarejo. Me alegra mucho que esté por acá. Gracias. Eso es importante, ¿eh? O sea, cuando sean congresistas ustedes, ¿no?, sepan bajar allá, ¿no? Pero ahí están arriba, no quieren aprender. Bueno, estimados amigos, alumnos, se les agradece haber participado en esta primera jornada. El Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios le agradece a sí mismo al doctor Oviedo su compromiso, le reitero nuestro agradecimiento, doctor, y nos vemos a la misma hora, 10 de la mañana, el día 12 de este mes. No, los esperamos con la puntualidad del caso. Muy bien. Gracias. Gracias.